Dios absolutamente simple? Esta es la segunda parte de este episodio de Teología Filosófica dedicado a la doctrina de la simplicidad divina. En la primera parte ya vimos en qué consiste la doctrina de la simplicidad divina, ya vimos qué motivación tiene el teísmo clásico para sostenerla y ya vimos también qué argumentos hay en favor de ella, sobre todo los argumentos de Tomás de Aquino. La doctrina de la simplicidad divina, recordemos, es aquella doctrina que sostiene que Dios no está compuesto de partes, ni físicas, ni metafísicas, y que Dios es absolutamente idéntico con todo lo que hay en Él y con todo lo que se puede predicar de Él con verdad. Dios es su misma bondad, su misma sabiduría, su mismo ser, etcétera, etcétera, etcétera. En esta segunda parte vamos a ver algunas objeciones contemporáneas a la doctrina de la simplicidad divina. Fundamentalmente vamos a ver las objeciones más conocidas y más discutidas en las últimas décadas, que son las del filósofo norteamericano Alvin Plantinga. Alvin Plantinga, en su librito Does God Have a Nature? ¿Tiene Dios una naturaleza? Plantea una serie de objeciones. Básicamente el libro está compuesto por esas objeciones. Es una serie de objeciones a la doctrina de la simplicidad divina, específicamente a la versión que sostiene Tomás de Aquino. Los argumentos de Plantinga en contra de la simplicidad divina son tres. Los dos primeros están dirigidos a mostrar que la misma doctrina de la simplicidad divina es contradictoria en sí misma, es decir, que es imposible lógicamente, es imposible desde el punto de vista lógico que Dios sea absolutamente simple. El tercer argumento está dirigido a mostrar que si Dios fuese absolutamente simple, no podría tener ninguna relación con nada distinto de sí mismo. Básicamente no podría ser un ser libre y que interactuara libremente con otras cosas distintas de él. En este episodio, lo que vamos a ver en esta segunda parte de este episodio, lo que vamos a ver son los dos primeros argumentos, vamos a analizar esos dos primeros argumentos y vamos a ver algunas respuestas o soluciones que se puede dar a esos argumentos de Plantinga. El tercer argumento lo voy a dejar para un posible futuro capítulo que no me comprometo a hacer, salvo que me lo pidan muy encarecidamente. Veamos entonces las objeciones de Alvin Plantinga. La primera de las objeciones que plantea Alvin Plantinga es que es imposible que Dios sea un ser absolutamente simple y que al mismo tiempo tenga una multiplicidad de propiedades o atributos. Fíjense, lo dice así, se los leo. En primer lugar, si Dios es idéntico con cada una de sus propiedades, entonces cada una de sus propiedades es idéntica con cada una de sus propiedades, de tal manera que Dios no tiene más que una propiedad. Esto parece ser claramente incompatible con el hecho obvio de que Dios tiene muchas propiedades. Él tiene no solo poder, sino, por ejemplo, también misericordia, y ninguna de ambas propiedades es idéntica con la otra. ¿Cuál es la objeción aquí? Bueno, la objeción aquí parece ser que si Dios fuese realmente idéntico con cada una de sus propiedades, con cada una de las propiedades que le atribuimos, por ejemplo el poder, la sabiduría, la misericordia, el amor, etcétera, etcétera, entonces todos estos nombres, todas estas predicaciones, todas estas propiedades serían simplemente sinónimos, significarían todas exactamente lo mismo. Y sin embargo, queremos decir cosas distintas cuando decimos de Dios cada una de estas cosas. No queremos decir lo mismo cuando decimos que Dios es sabio, que cuando decimos que Dios es misericordia, etcétera, etcétera, etcétera. Le atribuimos distintas propiedades por distintas razones. Por lo tanto, estas propiedades, si es verdad que Dios las tiene, no tendrían que ser o no podrían ser idénticas. La segunda objeción de Plantinga es todavía más radical porque plantea la imposibilidad absoluta de que Dios se identifique con todo lo que hay en él. Y recordemos que esta era una de las doctrinas, una de las partes esenciales de la doctrina de la simplicidad divina. Fíjense cómo lo dice el propio Plantinga. En segundo lugar, si Dios es idéntico con cada una de sus propiedades, entonces, dado que cada una de las propiedades es una propiedad, Él, es decir, Dios, es una propiedad autoejemplificada. Consecuentemente, Dios tiene una única propiedad, Él mismo. Esta visión está sujeta a una dificultad tan obvia como apabullante. Ninguna propiedad podría haber creado el mundo, ninguna propiedad podría ser omnisciente, o de hecho conocer nada en absoluto.
Si Dios es una propiedad, entonces Él no es una persona, sino un objeto meramente abstracto. No tiene conocimiento, conciencia, poder, amor o vida. Tomada de este modo, la doctrina de la simplicidad parece un completo error. Bien, lo que está diciendo aquí Plantinga es que la realidad, ¿no?, está dividida en dos planos ontológicos radicalmente distintos entre sí, dos modos de ser completamente distintos. O se es un individuo, es decir, una realidad concreta con un poder causal, capaz de interactuar con otras cosas, etcétera, etcétera, o se es una propiedad, y las propiedades son realidades abstractas, causalmente inertes, incapaces de interactuar con nada. Fundamentalmente, los individuos ejemplifican, ¿no?, o instancian propiedades, ¿no? Entonces, un individuo puede tener una propiedad, pero no puede ser una propiedad, ¿no? Y a su vez, las propiedades son ejemplificadas, son instanciadas por individuos, pero no pueden ser individuos, ¿no? Es decir, o se es un individuo o se es una propiedad. Y la doctrina de la simplicidad divina implicaría que, si Dios es idéntico con sus propiedades, que Dios sería una propiedad, sería una realidad completamente abstracta, sería quizá la bondad, la verdad, pero al estilo de una idea platónica, y no podría entonces ser un ser personal, un ser viviente, capaz de amarnos y capaz de interactuar con nosotros, etcétera, etcétera, que es lo más propio del concepto común más extendido de Dios. Se supone que Dios es un ser personal, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, es importante señalar, es muy importante señalar que Plantinga dirige estas dos objeciones expresamente contra Tomás de Aquino, es decir, contra el planteamiento y la doctrina de la simplicidad divina presentada en la Suma Teológica, tal como la vimos en la primera parte de este episodio. Ahora bien, ¿son justificadas estas objeciones o estas críticas de Alvin Plantinga a la doctrina de la simplicidad divina, tal como la formula Tomás de Aquino? Yo creo que lisa y llanamente no están justificadas. Pero antes de intentar responder a las objeciones, déjenme que les señale un hecho bastante significativo, ¿no? Plantinga enfoca sus críticas a la doctrina de la simplicidad en la cuestión 3 de la Suma Teológica. Lo que él está analizando y criticando es la doctrina de la simplicidad divina, tal como aparece en la cuestión 3 de la Suma Teológica que analizamos en la primera parte de este episodio. Pero no se percata, o parece no haber tomado nota, de que las objeciones que él mismo plantea, ya se las había planteado el propio Tomás de Aquino. Es decir, Tomás de Aquino conocía de una forma un poco diferente, pero muy similar al mismo tiempo, las objeciones que luego le plantearía Alvin Plantinga. Lo que pasa que esas objeciones, tal como las presenta Tomás de Aquino, no están en la cuestión 3 sobre la simplicidad divina, sino que aparecen recién en la cuestión 13 de la Suma Teológica, que trata sobre los nombres de Dios. Esto quiere decir que probablemente si Alvin Plantinga hubiese seguido analizando la Suma Teológica y hubiese llegado hasta la cuestión 13, se habría dado cuenta que no podría plantear sus propias objeciones sin antes analizar lo que el propio Tomás de Aquino dice sobre esas objeciones. Bueno, al menos Alvin Plantinga tiene el crédito de haber llegado hasta la cuestión 3 de la Suma Teológica. Normalmente mucha gente se queda simplemente en la cuestión 2, en la cuestión de las 5 vías, ¿no? Y luego abandona la lectura de la Suma Teológica. Al menos Alvin Plantinga ha llegado a la cuestión 3 y se ha tomado el trabajo de discutir la doctrina de la simplicidad divina. Pero hubiera sido deseable quizá que llegara hasta la cuestión 13 para quizá volver a formular sus objeciones, pero de un modo un poquito más aquilatado. Fíjense, para que vean que no les estoy engañando ni nada por el estilo, Tomás de Aquino se plantea a sí mismo en la cuestión 13, en la cuestión sobre los nombres divinos, la siguiente objeción. Se las leo. Parece que estos nombres, dichos de Dios, son sinónimos, pues se llaman sinónimos los nombres que significan lo mismo. Ahora bien, estos nombres, predicados de Dios, significan completamente lo mismo en Dios, pues la bondad de Dios es su misma esencia y lo mismo su sabiduría. Fíjense, lo que está diciendo Tomás de Aquino en esta objeción es exactamente lo mismo que veíamos en la primera objeción
de Alvin Plantinga. Si Dios fuese absolutamente simple, si Dios se identificase con sus nombres, con el significado de sus nombres, entonces todos los nombres que predicamos de Él serían sinónimos y significarían todos exactamente lo mismo. Muy bien, por lo tanto, Tomás de Aquino ya conocía la primera de las dos objeciones que siglos después le plantearía Alvin Plantinga. Y fíjense en esta segunda objeción que también en la cuestión 13 Tomás de Aquino se plantea a sí mismo. Dice así: todo nombre se predica o bien en abstracto o bien en concreto, pero los nombres que significan en concreto no competen a Dios, pues es simple, y tampoco los nombres que significan en abstracto, porque no significan algo perfecto subsistente. Por consiguiente, ningún nombre puede predicarse de Dios. Fíjense que esta objeción no es lo mismo, pero es muy similar a la segunda de las objeciones que veíamos de Alvin Plantinga. Solo que esta objeción no está destinada a objetar o a refutar la simplicidad divina, en el caso de Tomás de Aquino, sino a refutar la posibilidad de predicar ningún nombre de Dios. Como las propiedades son abstractas, no competen a Dios porque Dios es un existente concreto. Y los nombres concretos tampoco se pueden predicar de Dios porque Dios es un ser simple. Pero fíjense que la dificultad que está planteando Tomás de Aquino es exactamente la misma, o parece exactamente la misma que la de Plantinga, Un individuo concreto, no puede identificarse con sus propiedades y las propiedades son abstractas, por lo tanto no corresponden a una realidad concreta. Ahora, la pregunta que cabe hacerse es la siguiente: si Santo Tomás conocía estos problemas y se los había planteado en términos casi idénticos a aquellos términos en los que luego lo plantearía Alvin Plantinga, ¿no cabrá suponer acaso que el propio Tomás de Aquino tendrá una respuesta a estas objeciones? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Efectivamente, sí, Santo Tomás de Aquino tiene respuestas a estas objeciones y las vamos a ver inmediatamente a continuación. Muy bien, en las últimas décadas, después de que Alvin Plantinga presentara sus objeciones, muchos autores dentro de la misma tradición analítica a la que pertenece Alvin Plantinga intentaron responder a estas objeciones y defender la doctrina de Tomás de Aquino sobre la simplicidad divina. Muchos de los autores que defienden la doctrina de Tomás de Aquino la defienden basándose en lo que ellos llaman o suelen llamar la Truthmaker Defense, Es un término que tomo de Jeffrey Brower en un artículo sobre la simplicidad divina. ¿En qué consiste la Truthmaker Defense? Bueno, primero tenemos que explicar qué es un Truthmaker, Habitualmente en filosofía se llama Truthmaker, a toda entidad que hace verdadera una proposición. Una entidad real que precisamente fundamenta, la verdad de una proposición determinada. Bueno, lo que dice la Truthmaker Defense es que Dios mismo, la esencia divina, la naturaleza divina, es el Truthmaker, es la entidad que hace verdadera todas las predicaciones de propiedades intrínsecas que hacemos sobre él. Cuando decimos Dios es bueno, Dios es sabio, Dios es omnipotente, etcétera, 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 hay una única entidad que hace verdaderas a todas esas proposiciones. Muy bien. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Cómo es posible que una única entidad haga verdaderas todas estas proposiciones? Porque, bueno, pues, fundamentalmente Dios es idéntico con todas sus propiedades, pero cada una de las predicaciones que hacemos sobre él se refiere a esa misma realidad bajo un concepto diferente. La idea es que todos estos nombres de Dios, Dios es bueno, omnipotente, sabio, etcétera, 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 se refieren a una misma realidad, la realidad divina, pero se refieren a aspectos que son conceptualmente distintos. Es decir, que una cosa es el concepto de bondad, una cosa es el concepto de omnipotencia, otra cosa es el concepto de misericordia, etcétera, 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 pero esos distintos conceptos se refieren a algo que en la realidad es uno e idéntico. Ahora, ¿cómo es posible que distintas predicaciones de distintos conceptos remitan a una misma realidad que es idéntica? Bueno, aquí hay que recurrir, como hacen muchos autores, por ejemplo, Eleanor Stamp y Norman Cressman, en su artículo famoso sobre la simplicidad divina, recurren a la distinción de Frege, la distinción clásica entre sentido y referencia.
¿Mm? ¿Qué es esta distinción entre sentido y referencia? Muy simplificada. El sentido es el modo en que nos referimos a un objeto determinado, mientras que la referencia es el objeto mismo al que nos referimos, ¿no? Esta distinción de Frege está presente ya de algún modo en Tomás de Aquino, de un modo análogo, no es exactamente la misma distinción. En Tomás de Aquino tenemos la distinción entre el modo de significar, del modo de referirnos a una realidad, y la realidad significada por un nombre, un término o una palabra. El ejemplo típico que encontramos en Frege y en otros autores es el caso de Venus, ¿no? Nos referimos a Venus a veces con el nombre del lucero del alba, y a veces nos referimos a Venus con el nombre de lucero del atardecer. Las dos expresiones, lucero del alba, lucero del atardecer, se refieren a una misma realidad. El referente de esas expresiones es el mismo, es uno solo. Pero el modo de referirnos a ese objeto es diferente, el modo de significarlo es diferente porque tiene un contenido conceptual diferente. El contenido conceptual de lucero del alba es un contenido conceptual distinto del de lucero del atardecer, y esos contenidos conceptuales tienen que ver con el modo en que nosotros accedemos al conocimiento de ese objeto, ¿no? Entonces, así como el lucero del alba y el lucero del atardecer no son expresiones equivalentes, son expresiones con sentidos diferentes, no son sinónimos, ¿no? Y sin embargo se refieren a la misma cosa, a la misma realidad, los distintos nombres que predicamos de Dios, los distintos atributos, las distintas propiedades que predicamos de Dios, tampoco son sinónimos, sino que son distintos modos de significar una misma realidad. ¿Y por qué tenemos distintos modos de significar una misma realidad? ¿Por qué tenemos distintos conceptos, a su vez, significados por distintos nombres? Esto en la teoría del conocimiento y la teoría del lenguaje de Tomás de Aquino hay que explicarlo, ¿no? Es decir, que las palabras, los términos, los nombres significan los conceptos que tenemos en la mente, y los conceptos que tenemos en la mente significan a su vez las realidades. Por lo tanto, las palabras no significan directamente la realidad de las cosas, sino a través de los conceptos del entendimiento, ¿no? ¿Y por qué de Dios tenemos distintos nombres que a su vez significan distintos conceptos, y esos distintos conceptos significan una misma realidad, ¿no? Bueno, sencillamente porque la esencia divina, ¿no? La naturaleza divina no nos es accesible directamente, sino a través de las criaturas. Y en las criaturas, las perfecciones de Dios las encontramos multiplicadas, divididas, las encontramos participadas, las encontramos limitadas, y necesitamos muchos conceptos y por lo tanto muchos nombres para referirnos a la realidad simple de Dios. Fíjense cómo lo dice el propio Tomás de Aquino. Les leo el texto. Dado que tales nombres, los nombres de Dios, significan la substancia divina, aunque imperfectamente, también es evidente, según lo antes dicho, que tienen definiciones, conceptos, nociones, rationes diversas, pues la definición, el concepto, ¿no? la razón que significa el nombre es la concepción intelectual acerca de la cosa significada por el nombre. Ahora bien, nuestro intelecto, dado que conoce a Dios a partir de las criaturas, para entender a Dios, forma concepciones proporcionadas a las perfecciones que proceden de Dios hacia las criaturas. Es decir, no conocemos directamente a Dios, lo conocemos a través de las criaturas, y por lo tanto lo nombramos a partir de las perfecciones que encontramos en las criaturas. Pero esos nombres son proporcionados a la perfección tal como está en la criatura, no tal como está en Dios. Y continúa Santo Tomás, ¿no? Ciertamente, esas perfecciones preexisten en Dios de forma unificada y absoluta, pero en las criaturas son recibidas de modo dividido y múltiple. Por consiguiente, así como a las diversas perfecciones de las criaturas corresponde un único principio simple, representado por diversas perfecciones de las criaturas de modo variado y múltiple, así también a las variadas y múltiples concepciones de nuestro intelecto corresponde algo uno y completamente simple, entendido imperfectamente según esas concepciones. Y por eso los nombres atribuidos a Dios, aunque signifiquen una única realidad, sin embargo, dado que la significan bajo razones múltiples y diversas, no son sinónimos, ¿no? Entonces, en resumen, los nombres de Dios, las propiedades o perfecciones que atribuimos a Dios, no son sinónimos,
porque conceptualmente son diferentes, ¿no? Tienen un contenido inteligible, distinguible, ¿no? Tienen definiciones distintas. ¿Y por qué eso es así? Porque nosotros esos nombres, esas perfecciones, las conocemos participadas en las criaturas y las atribuimos a Dios de un modo eminente, como dice en otros casos el propio Tomás de Aquino. Pero bueno, que sean conceptualmente distintas no significa que no se refieran a una misma realidad, ¿no? De nuevo, son distintos modos de significar una misma realidad significada bajo esos distintos nombres. Aún así, alguno podría preguntar, ¿el hecho de que nos refiramos a Dios con distintos nombres no significa que en Él esas propiedades también son realmente diferentes, ¿no? Alguno podría poner, fíjense el siguiente ejemplo. Yo a veces me puedo referir a un mismo individuo con nombres o con expresiones diversas, ¿no? Conceptualmente diversas, pero a su vez esas expresiones conceptualmente diversas pueden darse porque el individuo mismo tiene propiedades realmente distintas. Fíjense, si yo digo el multimillonario Bruce Wayne, ¿no? Es una expresión que se refiere a un individuo concreto, y digo el justiciero Batman, es otra expresión que se refiere al mismo individuo concreto. Son dos expresiones conceptualmente diferentes, pero las dos se refieren al mismo individuo, son distintos sentidos con un mismo referente, ¿no? Pero uno puede decir, claro, obviamente hay distintos sentidos con un mismo referente en ese caso, porque aquello por lo cual lo llamamos millonario Bruce Wayne no es aquello por lo cual le llamamos justiciero Batman. Es decir, en la realidad hay propiedades distintas de este individuo que fundan esas distintas expresiones o esos distintos sentidos y esos distintos nombres. Le llamamos multimillonario Bruce Wayne porque tiene una fortuna. Y le llamamos justiciero Batman porque por las noches se viste de murciélago y sale a castigar a los malvados de Gotham City, ¿no? Entonces, las propiedades son realmente diversas en el sujeto, ¿no? Bueno, alguno podría decir, y entonces la diversidad de nombres de Dios, ¿no podría también significar que en Dios hay propiedades realmente diversas, su bondad como algo realmente distinto de su justicia, de su misericordia, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, yo diría que no es lo mismo. Es decir, en el caso de Dios es una y la misma realidad la que fundamenta las distintas predicaciones que se hacen de Él, y esto se puede ver también a través de ejemplos intuitivos, ¿no? Fíjense, el caso más que parecido al de Bruce Wayne sería un caso parecido al siguiente, o análogo al siguiente. Cuando yo digo el jefe del Poder Ejecutivo, y digo, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, son dos propiedades que puedo atribuir, por lo menos en Estados Unidos o en Argentina, las puedo atribuir al presidente de la nación, ¿no? Es decir, tanto en Estados Unidos como en Argentina, el presidente de la nación, porque es presidente y en virtud de que es presidente, es al mismo tiempo jefe del Poder Ejecutivo y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Es decir, que esas dos propiedades las tiene por un mismo fundamento, que es su ser presidente, ¿no? Otra cosa si yo dijera, no sé, Trump es presidente de Estados Unidos, es jefe del Poder Ejecutivo, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y es multimillonario. Pero no es multimillonario por ser presidente, ya tiene una fortuna antes de ser presidente y no tiene nada que ver con su cargo. Ahí sí serían propiedades que son fundadas en algo realmente distinto, pero las propiedades de ser jefe del Poder Ejecutivo y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas se fundan en la misma realidad, que es que ha sido investido presidente, ¿no? Bueno, es un ejemplo análogo. Ya sé que si se analiza no se va a poder aplicar perfectamente al caso de los nombres divinos. Sin embargo, hay otro ejemplo, quizá más metafísico, si me permiten que dé un ejemplo un poquito más metafísico, que es el caso de las perfecciones trascendentales del ente, ¿no? En la metafísica clásica se dice que todo ente, por ser ente y en virtud de que es ente, es uno, es bueno y es verdadero, ¿no? Unidad, bondad y verdad son distintos nombres, y por lo tanto distintos conceptos que se predican o se atribuyen a una misma realidad, a la realidad del ente. Todo ente, porque es ente, ¿no? Es uno, es bueno y es verdadero. La unidad se distingue conceptualmente de la entidad. Es ente porque tiene ser, es uno porque es indiviso, es bueno porque es apetecible,
es verdadero porque es inteligible, ¿no? El concepto de unidad tiene que ver con la indivisión, el concepto de bondad tiene que ver con la apetecibilidad, el concepto de verdad tiene que ver con la inteligibilidad. Pero tanto la indivisión como la apetecibilidad como la inteligibilidad están fundadas en el ser. Una cosa es indivisa porque tiene ser, una cosa es apetecible porque tiene ser, una cosa es verdadera o es inteligible porque tiene ser. Por lo tanto, unidad, bondad, verdad son distintos nombres que atribuimos al ente, que significan distintos aspectos que están contenidos en el ente, son conceptualmente diferentes, pero en la realidad son exactamente lo mismo. Es decir, no hay una distinción real entre la unidad, la bondad y la verdad del ente, sino que todas se fundan en el ser, ¿no? Espero haber sido más o menos claro con este asunto, ¿no? De la misma manera, los nombres de Dios, todos ellos significan la misma realidad divina bajo distintos sentidos. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros atribuimos esos nombres, por ejemplo, la bondad, la sabiduría, etcétera, etcétera, los atribuimos a las cosas creadas, en las cosas creadas esos nombres significan esas propiedades como realmente distintas. Es decir, en un hombre, en una criatura, por ejemplo, es distinto el ser bueno del ser sabio. ¿Pero por qué? Porque esas perfecciones en la criatura están participadas, están limitadas y por tanto se distinguen realmente unas de otras, ¿no? En un hombre no es lo mismo ser justo que ser sabio, que ser misericorde, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en Dios mismo, cuyo ser es infinito, sin límite, todas esas perfecciones coinciden perfectamente en la realidad divina, ¿no? Y por lo tanto no estamos significando realidades diferentes, aunque conceptualmente las podamos distinguir. Fíjense cómo lo dice el propio Santo Tomás. Dice así, ¿no? Las perfecciones de todas las cosas que en las criaturas existen de modo separado y múltiple, preexisten en Dios de modo unido. Por lo tanto, cuando el nombre que pertenece a una perfección se dice de una criatura, significa aquella perfección como distinta de otras según la razón de su definición. Así como cuando el nombre sabio, dicho del hombre, significa alguna perfección distinta de la esencia del hombre, de su potencia, de su ser y de todas las otras cosas. Pero cuando decimos este nombre de Dios, no intentamos significar algo distinto de su esencia, de su potencia o de su mismo ser. Y así, cuando este nombre sabio se dice del hombre, de algún modo circunscribe y comprende a la cosa significada. Pero esto no sucede cuando se dice de Dios, sino que deja a la cosa significada como incomprendida y excediendo la significación del nombre. En el fondo lo que quiere decir es que los nombres que nosotros predicamos de Dios son proporcionados a la criatura, porque nosotros no conocemos directamente la esencia divina. Por lo tanto, cuando los atribuimos a Dios, la significación excede lo que nosotros comprendemos bajo ese concepto, ¿no? Lo significado en ese nombre y en ese concepto es muy superior a lo que nosotros entendemos en ese concepto. Y lo que nosotros entendemos en ese concepto es proporcionado a la criatura, en la cual esas perfecciones son distintas. Es distinto ser sabio de ser justo, de ser misericordia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, espero no haber sido demasiado pesado. Yo creo que con estas aclaraciones que acabamos de hacer, ¿no? El Truth Maker Defense, ¿no? La distinción entre sentido, referencia, modo de significar y realidad significada, se da respuesta a la primera de las dos objeciones de Plantinga. Muy bien, pasemos entonces a la segunda objeción de Alvin Plantinga. Recuerden ustedes que la segunda objeción lo que venía a decir es que si Dios fuese idéntico con todas sus propiedades, entonces Él sería una propiedad y por lo tanto sería una realidad completamente abstracta, inerte, etc., ¿no? Bueno, lo primero que hay que decir sobre esta objeción es que esta objeción se funda o supone, ¿no?, la aceptación de la ontología fundamental de Alvin Plantinga, que uno en principio no tiene por qué compartir, ¿no? Para Plantinga, la distinción entre individuos y propiedades es absolutamente excluyente, absolutamente tajante. O se es un individuo y por lo tanto una realidad concreta, ¿no?, con poder causal, etcétera, etcétera, o se es una propiedad abstracta, inerte, etcétera, etcétera. Sin embargo, muchos filósofos han señalado, entre ellos un autor que se llama Vallicella, ¿no?, que no hay nada en nuestros conceptos ordinarios, ¿no?, de propiedad y nuestros conceptos ordinarios de individuo que haga pensar
que un individuo no puede ser una propiedad o que una propiedad no puede ser un individuo, ¿no? Y de hecho no parece, ahora vamos a explicar un poquito más, no parece ontológicamente imposible considerar a Dios como un individuo que a su vez sea una propiedad autoejemplificada o una propiedad subsistente de suyo. Efectivamente, no parece que haya ninguna imposibilidad en que una perfección sea una realidad subsistente, ¿no? Que una perfección pura sea una realidad subsistente. Cuando nosotros hablamos de los nombres de Dios, de las propiedades de Dios, de los atributos divinos, estamos hablando de perfecciones puras, es decir, de perfecciones que en su propia definición, en su propia naturaleza, no implican ningún límite, como por ejemplo son la bondad, el ser, la verdad, etc., ¿no? El ser, la bondad, la verdad las encontramos en distintos grados, participadas en las cosas. Hay cosas más o menos buenas, más o menos verdaderas, que tienen más ser, más perfección o menos perfección, ¿no? Pero en la definición de estas perfecciones no hay ningún límite. De tal manera que no hay nada que haga contradictorio, ¿no? Que implique una contradicción en el hecho de que estas perfecciones puedan ser subsistentes de suyo, que puedan existir de suyo de manera separada. De hecho, esta es una tesis central de la metafísica de Tomás de Aquino, a saber que Dios es su mismo ser subsistente o es el mismo ser subsistente. Dios es la perfección del ser en grado infinito, en grado sumo, es decir, en realidad sin límite, ¿no? Y al mismo tiempo es una realidad concreta y subsistente. Entonces, bueno, esto yo creo que no implica ningún tipo de imposibilidad, menos si se refiere a estas perfecciones puras y más fundamentalmente a la perfección del ser. El ser, justamente en la medida en que hace existir y hace subsistir a todo lo demás, tiene la virtud para subsistir por sí mismo. Si hay un ser que tenga toda la virtud del ser, no limitada, no participada, ¿no? Entonces tiene que ser necesariamente algo subsistente, una realidad subsistente de suyo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo plantea el propio Santo Tomás la respuesta a esta objeción, porque recordemos que Tomás de Aquino ya había anticipado la objeción de Plantinga y la había respondido, ahora vamos a ver cómo, ¿no? Lo que dice Tomás de Aquino es que cuando predicamos los nombres de Dios, tenemos que predicarlos tanto en su forma concreta como en su forma abstracta, ¿no? Es decir, no solamente Dios es la bondad, la verdad y la justicia, sino que también, o sea, en abstracto, sino que también tenemos que predicar los nombres concretos. Dios es bueno, es verdadero, es justo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué tenemos que predicar estos dos nombres? Bueno, fundamentalmente porque los nombres abstractos representan o significan la simplicidad y los nombres concretos significan la subsistencia. Las entidades, las realidades con las que nosotros nos encontramos en nuestra experiencia y en nuestra intuición inmediata, ¿no? Son todas realidades compuestas, y al ser compuestas, en ellas lo subsistente no es simple, ¿no? Y lo abstracto, ¿no? Entonces no es subsistente. Pero en el caso de Dios, que es al mismo tiempo concreto, subsistente y simple, ¿no? Corresponde que prediquemos todos esos nombres. Fíjense lo que dice el propio Tomás de Aquino, les leo el texto y luego explicamos un poquito. Dice, dado que llegamos al conocimiento de Dios a partir de las criaturas y a partir de ellas lo nombramos, los nombres que atribuimos a Dios significan según el modo que compete a las criaturas materiales, cuyo conocimiento nos es connatural, como se ha dicho más arriba. Y dado que entre esas criaturas son perfectas y subsistentes aquellas que son compuestas, pues en ellas la forma no es algo completo subsistente, sino más bien aquello en virtud de lo cual es algo, por esa razón todos los nombres que imponemos para significar algo completamente subsistente significan en concreto, como compete a las cosas compuestas. En cambio, los nombres que se imponen para significar las formas simples no significan algo como subsistente, sino como aquello en virtud de lo cual algo es. Como la blancura significa aquello en virtud de lo cual algo es blanco. Por consiguiente, y aquí viene lo importante, dado que Dios es simple y es subsistente, le atribuimos tanto los nombres abstractos, para significar su simplicidad, como los nombres concretos, para significar su subsistencia y su perfección, aunque ambas clases de nombres estén por debajo del modo propio de él, dado que nuestro intelecto en esta vida no lo conoce tal cual es, ¿no?
Recordemos otra vez, solamente podemos conocer a Dios a través de las criaturas. En las criaturas encontramos que hay composición, y al haber composición encontramos que los nombres concretos significan la subsistencia, pero sin simplicidad, y los nombres abstractos significan simplicidad, pero sin subsistencia. ¿Qué pasa? Que como Dios es una realidad que trasciende por completo todo lo creado, ¿no? Es al mismo tiempo, ¿no? Simple, y es una realidad subsistente, es una realidad concreta y subsistente, y al mismo tiempo es simple. No se parece a ninguna de las realidades que conocemos, pero esto es precisamente lo que cabe esperar que sea así, porque si estamos hablando de aquello que es principio de todo lo demás, que es la realidad última y más radical, que es principio de todas las otras cosas, no podemos esperar que sea como las cosas creadas, en las cuales encontramos esa composición, ¿verdad? Bueno, muy bien. Yo les recomiendo mucho que para entender bien este asunto lean un librito de Eleanor Stamp, publicado hace unos 4 años o así. También son sus Aquinas Lectures de Marquette University, como el propio libro de Plantinga también lo era, ¿no? El libro de Stamp se llama The God of the Bible and the God of the Philosophers, el Dios de la Biblia y el Dios de los filósofos. Y allí Stamp propone una analogía muy interesante para entender esto que propone Tomás de Aquino, de acercarnos a la realidad divina a través de los nombres concretos y los nombres abstractos, ¿no? Lo que dice Stamp es que de la misma manera que en la física, ¿no? En la física, la realidad de la luz, ¿no? Se puede entender como partícula o como onda, según cómo nos aproximemos a ella, ¿no? En la física sucede que no se puede caracterizar de manera completa el fenómeno de la luz si no hacemos una aproximación complementaria, ¿no? De un lado parece que la luz se comporta como onda, de otro lado parece que la luz se comporta como partícula, ¿no? Entonces lo que propone Eleanor Stamp es de modo análogo, ¿no? En metafísica tenemos que hacer una especie de metafísica cuántica, dice. En la metafísica cuántica lo que tenemos que hacer es pensar que cuando nos aproximamos a la realidad divina, ¿no? Sucede que si usamos un tipo de aproximación, vamos a encontrarnos con que Dios es una realidad subsistente, ¿no? Y si hacemos otro tipo de aproximación diferente, nos vamos a encontrar con que Dios es una realidad simple. Ambas cosas son verdad, ¿no? Y ambas cosas se complementan de un modo completamente inefable para nosotros en Dios mismo, ¿no? Pero según a qué aspecto de la realidad divina nos estemos refiriendo, ¿no? Vamos a usar entonces los nombres abstractos o los nombres concretos, que es lo que propone efectivamente Tomás de Aquino. Pero no tenemos por qué aceptar, ¿no? La proposición de Plantinga, que sostiene que o se es un individuo o se es una propiedad, y que eso es algo absolutamente imposible de conciliar en un mismo sujeto. Muy bien, como les decía al comienzo de esta segunda parte de este episodio dedicado a la simplicidad divina, Plantinga plantea a su vez una tercera objeción a la doctrina de la simplicidad divina, pero esta objeción ya no se presenta como una contradicción en la doctrina misma de la simplicidad divina, sino como una incompatibilidad entre la afirmación de que Dios es simple y la afirmación de que Dios crea libremente las cosas y se relaciona contingentemente con ellas, ¿no? Lo que viene a decir Plantinga es que si Dios crea el mundo y crea las cosas distintas de él libremente, entonces Dios tiene algunas propiedades contingentes. ¿Qué quiere decir? Algunas propiedades que podría no haber tenido. Por ejemplo, Dios crea a Adán y por lo tanto tiene contingentemente la propiedad de ser el creador de Adán. Pero podría no haber tenido esa propiedad. Hay mundos posibles, dice Plantinga, en los cuales Dios no tiene la propiedad de ser el creador de Adán. Pero si Dios tiene propiedades contingentes, si tiene propiedades que no tienen todo el mundo posible, sino solo en algunos de ellos, entonces Dios tiene lo que se llaman accidentes, es decir, tiene afecciones que no las tiene por esencia, sino que las tiene de manera contingente, ¿no? Y por lo tanto, si Dios tiene accidentes, no es absolutamente simple. Les voy a resumir el argumento, ¿no? En 5 proposiciones, ¿no? La primera premisa sería así: si Dios crea libremente, la creación o el acto de creación es contingente. Segundo, si la creación o el acto de creación es contingente, la proposición Dios crea a Adán
no es verdadera en todo mundo posible. ¿Qué quiere decir? Que podría haber sido falsa la proposición Dios crea a Adán. Tercero, todo lo que se predica contingentemente de algo es una propiedad accidental de aquello de lo que se predica, ¿no? Es decir, que si algo tiene una propiedad contingentemente, eso es un accidente. Muy bien. Cuarto, si la proposición Dios crea a Adán no es verdadera en todo mundo posible, entonces el ser creador de Adán es una propiedad accidental de Dios. Y lo quinto y último, la conclusión, por lo tanto, si Dios crea libremente, Dios no es absolutamente simple. Muy bien. Ahora, como Plantinga cree que la libertad del acto creador es una doctrina esencial al teísmo, él quiere preservar la libertad divina, es decir, Dios es libre al crear, no crea necesariamente, ¿no? Entonces propone renunciar a la doctrina de la simplicidad divina. Bueno, no voy a analizar ahora ni responder a esta objeción porque les anticipo que da para un episodio completo y complejo, ¿no? No obstante, bueno, y en un futuro quizá lo haga, ¿no? Si alguno quiere saber más de esto y no se puede esperar y no tiene suficiente paciencia, les voy a dejar un enlace a un artículo en el que yo trato esta cuestión y propongo alguna solución. Entonces, si alguno no puede tener paciencia, vaya y leas ese artículo. Y si no, espérese a que en algún momento yo me digne a hacer un episodio sobre esa cuestión, a ver si me da la vida. Muy bien, entonces muchas gracias por la atención, que si han llegado hasta aquí, pues probablemente están muertos ya. Déjenme entonces en sus comentarios abajo, y no olviden, si no lo han hecho ya, suscribirse al canal, darle a la campanita y todo eso que uno tiene que decir aquí. Muy bien, salud.